Se informó que la ocupación de camas a nivel nacional es en promedio cercana al 90%, pero a diferencia de la denominada primera ola, solo el 2,4% de los pacientes está hospitalizado en tratamientos intensivos. El 30% de las camas UCI, en tanto, están ocupadas por pacientes no COVID. Para hablar sobre este escenario, sobre la presión de la red asistencial de salud, estamos ya en contacto con el médico intensivista y jefe técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital de la Universidad de Chile, el doctor Eduardo Tovar. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Hola, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un saludo a todo el equipo. Gracias por acompañarnos, doctor. Yo hablaba de una situación crítica, me imagino que ese es el diagnóstico y desgraciadamente considerando los datos de más de 6.000, 7.000 en algún minuto nuevos casos, un porcentaje relevante puede llegar justamente a necesitar una cama crítica y todo el personal de salud que convive justamente con esta situación. ¿Cómo evalúa lo que estamos viviendo ahora y también las proyecciones para las próximas semanas? La situación ya durante las últimas semanas y últimos días sigue lamentablemente poniéndose cada vez más compleja, pese a que hemos ido incrementando camas críticas y camas de UCI y de intermedio COVID. La demanda en el servicio de urgencia es permanente, llegando todos los días 2, 3, 5 pacientes nuevos que demandan cama crítica, ya sea intermedio o UCI. Y eso obviamente tensiona el sistema y las capacidades de uno como hospital localmente y de otros centros de seguir incrementando las camas en realidad es bastante complejo por todos los temas relativos al personal que es necesario para poder atender a estos pacientes con la calidad que requieren. A eso se suma que con los casos que hemos visto en los últimos días, en el rango de 6.000 o 7.000, lo que uno espera para 10 o 14 días, que esto solo empeore desde el punto de vista de la demanda de cama crítica. Obviamente ahí la autoridad definirá tomar medidas más estrictas desde el punto de vista de disminuir la movilidad de la población, porque finalmente la única cosa que podemos tratar de hacer es reducir la cantidad de casos y con eso esperar capear el temporal hasta que esperemos que empiece a hacer efecto la vacuna. Doctor Tovar, se ha informado no solamente el fin de semana, sino en el último mes ya, que hay un dato que no es menor y que tiene que ver mucho con el contexto que estamos viviendo, la edad de los pacientes que llegan a necesitar una cama crítica, es decir, ser hospitalizados ha ido bajando, de hecho un promedio de 45 años. ¿Usted ha visto esto, por ejemplo, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, también en la conversación con sus colegas? ¿Eso es un hecho que también hay que tener muy en consideración? En efecto, el promedio de edad de los pacientes está bajando. Yo diría ahora, después de la entrega de turno y ver la UCI COVID que estoy esta semana, el promedio de edad debe estar en el rango de los 55 años de este grupo de pacientes, que no son de todo el centro, pero probablemente representen lo que se está viviendo en muchos otros centros, que ya una gran proporción de pacientes bajo los 70, bajo los 60 años, y varios de ellos de 30, 40 años con formas graves de la enfermedad, que requieren conectarse a ventilación mecánica. Incluso nosotros tenemos un paciente de 30 años que lo tenemos en circulación extracorpórea. Así que el mensaje para los más jóvenes es que nadie está libre de esto. El riesgo proporcionalmente es inferior en los más jóvenes, pero si muchos de ellos se enferman, una proporción de ellos va a ir llegando lamentablemente a demandar cama crítica. Muy importante eso. Doctor, y en ese grupo que usted nos comentaba, comorbilidades, enfermedades crónicas, ¿son las que también van siendo las más comunes dentro de las personas que son hospitalizadas por COVID? Lo más frecuente es tener pacientes con obesidad, sobrepeso o alguna enfermedad, pero no mucha carga de enfermedad crónica, hipertensión arterial, diabetes, pero sobre todo obesidad. Sabemos que en Chile tenemos una epidemia también de obesidad con mucha población en sobrepeso o obesidad, entonces la masa crítica de potenciales jóvenes de 30, 40 o 50 años que puedan desarrollar una enfermedad grave es lamentablemente mucha población susceptible y por eso la importancia de mantener las medidas de cuidado, distanciamiento físico y lavado de manos. Doctor, en su experiencia, se hace mucho la comparación cuando vemos el reporte diario, los datos, cuando hablamos justamente con los facultativos de la salud que nos van entregando la experiencia de lo que están viviendo ahí en los hospitales, en los centros médicos. ¿Cuál es la comparación que haría de este periodo que estamos viviendo ahora con respecto a la pandemia y lo que sucedía especialmente en mayo, con miras a junio, cuando llegábamos a este pic del 2020 con una situación, por ejemplo, en ocupación de camas críticas que en varios centros llegó a superar el 100%? ¿Cómo usted podría hacer la comparación para entender también en qué contexto estamos actualmente?
como obviamente una situación tan compleja, es necesario mirar varios indicadores, digamos. Del punto de vista de total de camas críticas habilitadas y de pacientes COVID de ventilación mecánica, estamos muy parecidos a lo que fue el peor momento del año pasado. La positividad de los exámenes es inferior, lo que refleja que probablemente en la primera ola había muchos más casos que no estábamos llegando a diagnosticar de lo que vemos el día de hoy. Sin embargo, tenemos varios factores negativos, desde el punto de vista de que ahora tenemos 20-30% de personal fuera de circulación por temas relativos a la salud mental y a la sobrecarga física y emocional que ha demandado la pandemia. Y por otra parte, tenemos una carga muy importante de pacientes con patología no COVID, que también demandan cama crítica por patología aguda o quirúrgica que es impostergable, y eso obviamente dificulta el acceso tanto de los pacientes no COVID como de los pacientes COVID que requieren llegar a la UCI o requerir ventilación mecánica. Y otro que obviamente está toda la gente más cansada, en la comunidad sentimos, y los datos probablemente así lo muestran, de que está adhiriendo menos a las medidas, y eso nos puede llevar a un escenario catastrófico del punto de vista de que esta segunda o tercera ola, depende de la región que estemos mirando, puede ser mucho peor que la otra. Entonces, no tenemos que confiarnos, nos queda al menos un mes para empezar a ver tal vez algún efecto de la vacunación en los grupos de crónicos y los grupos de adultos mayores, pero tenemos una población de adultos relativamente sanos o con poca carga de enfermedad de 20, 30, 50 años, que son los que el día de hoy están transmitiendo fundamentalmente el virus y que son el grupo sobre el cual tienen que ser los llamados y incrementar la percepción de riesgo de que estamos todos en riesgo de complicarnos con esta enfermedad y de generar un problema país, porque obviamente las cuarentenas prolongadas, intensas, generan efectos adversos en salud mental, en economía, en una serie de cosas que son importantes y que todo el mundo quisiera no tenerlas, pero se ve difícil tener otra salida con la situación que estamos viviendo. Son muy importantes esos tres elementos claves del contexto actual, doctor, que usted nos entrega. Primero, la situación de pacientes no COVID, que están justamente en los centros asistenciales, el cansancio, lo que han sido las licencias médicas también del personal de salud, porque no han parado desde marzo y antes del año pasado, y esto ha sido una constante, desgraciadamente, para ellos. Y por último, la fatiga pandémica. Quiero comenzar a profundizar el primer punto. Aquellos pacientes con no COVID, en este caso, se ha hecho el decreto ya para reconvertir hasta el 100% de las camas críticas en el aparato privado y también el público. El público ya, de todas maneras, eso se ha estado dando en varios centros asistenciales. Eso sí, con la diferencia, hay un decreto que suspende las cirugías selectivas, pero no todas, sino que va viendo efectivamente cuáles son las más urgentes, porque aquí tampoco podemos descuidar de que hay una pandemia que se va generando, otra pandemia que es el de aquellas situaciones no COVID, que desgraciadamente se van postergando y pueden complicar. ¿Cómo lo ha visto usted esa situación en particular? Es difícil porque finalmente la atención está puesta en coronavirus, pero obviamente hay una serie de enfermedades que también hay que tener muy presentes. Cuando tenemos el sistema de camas críticas saturado, obviamente eso afecta a todos los pacientes, no solo los que tienen la enfermedad aguda grave, que es la que en este momento nos convoca el grado de atención. Entonces, lo que pasa es que se empiezan a retrasar una serie de actividad quirúrgica, y lo que vimos en el periodo intercrisis, entre medio de las olas, cuando logramos bajar parcialmente la cantidad de casos diarios, es que empezaron a llegar pacientes, por ejemplo, con cánceres en condiciones muy avanzadas, que muchos de nosotros no veíamos casi desde el tiempo que estábamos estudiando medicina. En el fondo, patología muy avanzada, a veces irresecable, a veces que requiere cirugía más compleja, con más riesgo de complicación. Entonces, efectivamente, hay un daño directo por el COVID, pero también hay mucha patología, hay pacientes que amerita cama crítica por otras condiciones, que lamentablemente vio retrasada su atención, que ahora llega más tarde, más complicado, con la enfermedad más avanzada, y que eso obviamente es que requiere intervenciones aún más complejas. Eso tiene que ver con el cáncer, también pasa con la patología cardiovascular, con los accidentes vasculares, con una serie de otras condiciones que demandan cama crítica y que lamentablemente en una situación de saturación del sistema tenemos de alguna manera daño directo, pero también mucho daño indirecto, y que otras familias de pacientes sin patología COVID, sin lugar a duda, pueden dar fe de ello. Claro, esa saturación del sistema también provoca una saturación del personal de salud, recordando a quienes nos ven hasta ahora, doctor, que no es solamente la cama crítica, el ventilador mecánico, sino que es el ecosistema de funcionarios de la salud de distintos ámbitos que están trabajando para cada cama. Usted nos decía las licencias médicas, lo que es el estrés, el cansancio mental, físico. Claro, muchos dicen, la buena noticia es que están vacunados en su gran mayoría con segundas dosis, pero eso obviamente es un elemento. Aquí hay un trabajo que se ha extendido ya un año y quizá un poco más.
Sí, en realidad es algo que nunca habíamos visto en este grado. Nuestro personal está quemado, está agobiado, Sí. está frustrado y muchos de ellos, de alguna manera, legítimamente lo manifiestan a través de condiciones ya sea físicas o relacionadas con la salud mental. Así que, y eso obviamente cuando los ven los especialistas de psiquiatría, psicología, todo el soporte emocional, por ejemplo, dicen, mira, no está en condiciones de realizar más actividad en turno rotativo. Entonces, vamos quedando progresivamente con menos personal y eso afecta obviamente al personal que nosotros vemos en la unidad paciente crítica, pero todo el personal que no estaba acostumbrado a ver pacientes graves y que colaboró durante la primera ola y posteriormente siguió ayudando, de manera que esto se extiende por todos los servicios de la institución. Así que en la realidad ha pasado en todo el resto del mundo y tenemos una tasa de burnout, de que nuestro personal está quemado, que lamentablemente, según los datos que ha recolectado nuestra sociedad, alcanza hasta el 80% del total del personal de salud. Así que las consecuencias de ello no sabemos, probablemente se van a extender durante varios años, pero obviamente tenemos que seguir haciendo un llamado a tratar de hacer lo posible, pero tiene que la gente que nos está viendo en la casa entender que nosotros no somos la primera línea, somos la última línea. Sí. Y el esfuerzo lo tienen que hacer ellos tratando de ayudarnos en la prevención y las autoridades tratando de entregar mensajes coherentes a la población de manera que finalmente podamos adherir de buena forma a las medidas que a esta altura todo el mundo sabe y que cuando estamos en una situación tan compleja como la actual es lo único que les pedimos, digamos, para tratar de reducir una avalancha de pacientes que lleguen a los servicios de urgencia. Claro, en ese punto tomo su análisis, doctor. Hay que repensar lo que es el concepto de primera línea. Ustedes claramente son la primera línea de atención, de ataque cuando llega una persona con coronavirus y con síntomas graves, pero finalmente en estos minutos la primera línea, que también es muy relevante, es la primera línea de prevención. Y ahí parte desde la ciudadanía, desde las medidas sanitarias, y lo llevo al tercer punto que usted decía que es clave, la fatiga pandémica. El contexto es grave así como lo veíamos en mayo, junio y julio. Falta de alguna manera que nos metamos eso en la cabeza, algunas reuniones sociales, fiestas clandestinas, aglomeraciones, matrimonios también. Eso de alguna manera me imagino que también da rabia a uno como el personal de salud cuando justamente son los mismos que en algún minuto aplaudían a esta primera línea y muchos doctores que conversamos decían, más que aplausos, cuídense. Eso es lo importante. Es lo que necesitamos el día de hoy. Sí. Necesitamos apoyo de la comunidad, necesitamos mensajes lo más coherentes posibles de la autoridad, ir tomando las decisiones en el tiempo correcto para no llegar demasiado tarde cuando ya estemos con los servicios de urgencia colapsados y con la ambulancia esperando fuera de los servicios de urgencia con pacientes graves. Y con los datos actuales, que tenemos pic de casos que incluso superan lo que vimos el año pasado, lamentablemente es lo que podríamos avisorar en 10, 14 días. Entonces, obviamente el pedido desde todo el equipo que trabaja en cuidados intensivos, los que nos dedicamos a esto hace 20 años, pero también aquellos que se han sumado a este esfuerzo nacional de tratar de ampliar las camas críticas, es a que nos ayuden. Doctor Tovar, muchísimas gracias primero que todo por su tiempo, por su trabajo y todo el éxito para hacia adelante en esta situación que sigue siendo muy compleja y también tomar el llamado para las personas que están fuera de los centros asistenciales a cuidarse, hacer esa primera línea de prevención para no tener que sobrecargar esa primera línea de atención. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muy buenos días.